servirme cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Los tres mundos de nuestro planeta son actualmente el campo donde se desarrolla la evolución para cierto número de reinos de vida en varios grados de desarrollo. Únicamente 4 de estos nos interesan por el momento: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Estos 4 reinos están relacionados con los tres mundos de diferente manera, de acuerdo con el progreso que esos grupos de vidas evolucionantes han hecho en la escala de la experiencia. En lo que concierne a las formas, los cuerpos densos de todos los reinos están compuestos de las mismas sustancias químicas, sólidos, líquidos y gases de la región química. El cuerpo denso del hombre es tan compuesto químico como la piedra, si bien esta última solo está ocupada por la vida mineral. Pero cuando hablamos puramente desde el punto de vista físico, dejando a un lado toda otra consideración, hay varias diferencias importantes si consideramos el cuerpo denso del ser humano con el mineral de la tierra. El hombre se mueve, crece y propaga su especie, pero el mineral en su estado nativo no hace nada de eso. Comparando el hombre con los vegetales, nos encontramos con que ambos tienen un cuerpo denso, capaces de crecer y de propagarse, pero el hombre tiene facultades que no posee la planta, pues aquel siente y tiene el poder de moverse y de percibir las cosas exteriores a él. Cuando comparamos al hombre con los animales, vemos que ambos sienten, se mueven, crecen, se propagan y perciben. Pero el hombre tiene además la facultad del lenguaje, una estructura cerebral superior y las manos, que son realmente una ventaja física. Débese notar especialmente el desarrollo del pulgar, que hace la mano muchísimo más útil que la del antropoide. El lenguaje humano es definido y expresa sentimientos y pensamientos, todo lo cual coloca su cuerpo en una clase aparte, más allá de los reinos inferiores.
El lenguaje verbal y escrito es una facultad que pone a la especie humana a la vanguardia de los demás reinos de la naturaleza. Comparando con el reino animal, podemos apreciar las increíbles posibilidades que puede desarrollar la mano humana debido a su estructura más avanzada y en conjunción con los otros elementos que conforman el desarrollado vehículo denso humano en su estado actual de evolución. Para comprender estas diferencias de los cuatro reinos, debemos ir a los mundos invisibles y buscar las causas que dan a un reino lo que a otros les es negado. Para funcionar en cualquier mundo y expresar las cualidades peculiares a él, debemos poseer ante todo un vehículo compuesto de su materia. Para funcionar en el mundo físico denso, es necesario tener un cuerpo denso, adaptado a nuestro ambiente. En caso contrario, seríamos fantasmas, como se les llama generalmente a los que son invisibles para la mayoría de los seres físicos. Además, tenemos necesidad de un cuerpo vital para poder expresar vida y crecimiento, o exteriorizar las otras cualidades pertenecientes a la región etérica. Para manifestar sentimiento y emoción, es necesario tener un vehículo compuesto por materia del mundo del deseo y una mente formada por la sustancia de la región del pensamiento concreto, para que el pensamiento nos sea posible. Cuando examinamos los cuatro reinos con relación a la región etérica, nos encontramos con que el reino mineral no posee un cuerpo vital separado, y enseguida comprendemos por qué no puede crecer, propagarse o mostrar vida sensible. Como hipótesis necesaria para explicar otros hechos, la ciencia material sostiene que en el sólido más denso, así como en el gas más sutil, ni siquiera se tocan dos átomos, sino que los rodea una envoltura de éter y que esos átomos flotan en el universo en un océano de éter. El ocultista sabe que eso es cierto en la región química y que el mineral no posee un cuerpo vital de éter separado. Y como que el éter planetario es el único que envuelve los átomos del mineral, se comprende entonces con toda facilidad la diferencia. Es necesario, como ya hemos dicho, el tener un cuerpo vital, un cuerpo de deseos, etc., separados, para poder expresar las cualidades correspondientes de los diferentes reinos. Porque los átomos del mundo del deseo, el mundo del pensamiento y de los mundos superiores interpenetran el mineral lo mismo que el cuerpo humano. Y si la interpenetración del éter planetario, que es éter que envuelve los átomos del mineral, fuera suficiente para permitirle el sentimiento y la propagación, su interpenetración por el mundo del pensamiento sería también suficiente para permitirle pensar, lo que no puede hacer porque carece de un vehículo separado. Está penetrado solamente por el éter planetario y por lo tanto es incapaz de crecimiento individual. Únicamente el éter más inferior de los cuatro, el químico, está activo en el mineral, siendo debido a este las fuerzas químicas
en los minerales. Cuando consideramos la planta, el animal y el hombre con relación a la región etérica, notamos que cada uno tiene un cuerpo vital separado, además de estar compenetrados por el éter planetario que forma la región etérica. Existe, sin embargo, una diferencia entre el cuerpo vital de la planta, el de los animales y el del hombre. En el cuerpo vital de la planta únicamente están en plena actividad el éter químico y el éter de vida. Por lo tanto, la planta puede crecer por la acción del éter químico y puede propagar su especie por medio de la actividad del éter de vida, del cuerpo vital separado que posee. El éter luminoso está también presente, pero es parcialmente latente, y el éter reflector falta por completo. Es evidente, por lo tanto, que las facultades perceptivas y la memoria, que son cualidades de estos éteres, no pueden manifestarse en el reino vegetal. Si dirigimos nuestra atención sobre el cuerpo vital del animal, nos encontraremos con que en él los éteres químico, de vida y luminoso son dinámicamente activos. Por consiguiente, el animal posee las facultades de asimilación y crecimiento originadas por las actividades del éter químico y la facultad de propagarse por medio de la acción del éter de vida, los que son comunes al reino vegetal y animal. Cuando analizamos al ser humano, vemos que en él los 4 éteres son dinámicamente activos en su bien organizado cuerpo vital. Por medio de las actividades del éter químico, asimila el alimento y crece. Las fuerzas del éter de vida lo capacitan para propagar su especie. Las del éter luminoso producen el calor interno del cuerpo, obran sobre los nervios y músculos y le abren las puertas de comunicación con el mundo externo por medio de los sentidos, en tanto que el éter reflector habilita a su espíritu para gobernar su vehículo por medio del pensamiento. Este éter archiva, además, la experiencia pasada en la memoria. El cuerpo vital de la planta, del animal y del hombre se extiende más allá de la periferia del cuerpo denso, como sucede con la región etérica, que no es más que el cuerpo vital del planeta, la que se extiende más allá de la parte densa de éste, mostrando una vez más la veracidad del axioma hermético: como es arriba, es abajo. La extensión del cuerpo vital del hombre más allá del cuerpo físico es poco más o menos de 1,5 pulgadas. La parte que está fuera del cuerpo denso es muy luminosa y tiene el color parecido al de una flor de melocotonero recién abierta. Ciertas personas que poseen ligeras ráfagas de clarividencia suelen verla, pero no creen ver nada especial y no saben generalmente qué es lo que pasa ante su visión. El cuerpo denso se construye en la matriz de este cuerpo vital durante la vida antenatal y, con una sola excepción, es la copia exacta, molécula por molécula, del cuerpo vital. Así como las líneas de fuerza en el agua son los conductores para la formación de los cristales de hielo, así también las líneas de fuerza en el cuerpo vital determinan la forma del cuerpo denso. En todo el mundo, el cuerpo vital es el constructor y restaurador de las formas densas. Si así no fuera, si el corazón etérico no restaurara el corazón físico, bien pronto se rompería éste
bajo la presión de la corriente que continuamente fluye de él. Todos los abusos que cometemos con el cuerpo denso hacen reaccionar el cuerpo vital en lo que está en su poder y siempre se encuentra luchando contra la muerte del cuerpo denso. La única excepción arriba indicada es que el cuerpo vital del hombre es femenino o negativo, mientras que el de la mujer es masculino y positivo. En este sentido tenemos la clave de numerosos problemas intrincados de la vida. La mujer da salida a sus emociones por la polaridad indicada, porque su cuerpo vital genera un exceso de sangre y la obliga a trabajar bajo una presión interna enorme que rompería las aberturas del cuerpo físico si no hubiera una válvula de seguridad, el flujo periódico, y otra válvula que son las lágrimas, y que limitan la presión en ocasiones especiales, pues las lágrimas son realmente una hemorragia blanca. El hombre puede tener y tiene emociones tan fuertes como las de las mujeres, pero generalmente puede suprimirlas sin lágrimas porque su cuerpo vital negativo no genera más sangre que la que puede dominar fácilmente. Contrariamente a lo que sucede con los vehículos superiores de la humanidad, el cuerpo vital, excepto bajo ciertas circunstancias que explicaremos cuando lleguemos al asunto de la iniciación, no abandona ordinariamente al cuerpo denso hasta la muerte de este último. Entonces, las fuerzas químicas del cuerpo denso no están ya más bajo el dominio de la vida evolucionante y proceden a restaurar la materia a su condición primitiva desintegrándola, haciéndola así apta para la formación de otros cuerpos en la economía de la naturaleza. La desintegración es, pues, debida a la actividad de las fuerzas planetarias en el éter químico. La contextura del cuerpo vital puede compararse hasta cierto punto con uno de esos marcos para pinturas formadas por cientos de piezas de madera y que presentan innumerables efectos de óptica al observador. El cuerpo vital presenta millones de puntitos al observador. Estos puntos entran en los centros huecos de los átomos densos y al imbuirles fuerza vital, vibran mucho más intensamente que los de los minerales de la Tierra que no han sido acelerados así. Cuando una persona se desmaya, o se cae de una altura, o se hiela, el cuerpo vital abandona el cuerpo denso, cuyos átomos se vuelven momentáneamente inertes por consecuencia. Pero cuando resucita o vuelve en sí, los puntitos tornan a insertarse en los átomos densos. La inercia atómica hace que se resistan un tanto a volver a vibrar como antes, lo que es causa de esa sensación de fatiga y aniquilamiento que se nota en tales ocasiones, pero no ordinariamente, por la misma razón de que estamos conscientes de cuándo se para o se pone a andar un reloj, pero no nos fijamos en su tic-tac cuando sigue marchando. Aquí les traje esta lámina que compusimos en un trabajo conjunto, Marco y yo, sobre la ubicación real de los éteres, porque normalmente los ofrecemos, vaya, de forma pictórica, ¿no?
para que se entienda bien como todo el tiempo rodeando el cuerpo y realmente no es así. Quien rodea el cuerpo todo el tiempo y es muy luminoso precisamente es el éter luminoso, que es el éter de los sentidos y las sensaciones, ¿no? De las percepciones que se sienten a través de los sentidos, y por eso hay tacto en todo el cuerpo y él está presente en todo el cuerpo. Sin embargo, el otro que está también en todo el cuerpo, pero está insertado dentro de los átomos del cuerpo denso, es el éter químico. Aquí lo tienen representado con la Q de químico y las flechas diciendo, o sea, cuán, digamos, insertado está. No está debidamente representado, porque es muy difícil encontrar una lámina o producirla de manera de que se vea exactamente. Pero para que tengan una idea, el éter químico está dentro de los átomos físicos, y es exactamente igual como se explica que es una copia. Max Heindel, en la introducción del concepto Rosacruz del cosmos, nos explica que él, en virtud de mantener un lenguaje sencillo y comprensible a través de toda la obra, siempre usó las mismas palabras para nombrar o determinar ciertos significados, ¿no? En este caso, él habla precisamente del cuerpo vital y dice que él se refiere al cuerpo vital como que son puntitos que se están alrededor de todo el cuerpo físico interpenetrándose. Sin embargo, la realidad es que son prismas, y él lo habla a sí mismo. Pero para no complicar la comprensión del concepto nuevo que se está explicando, pues entonces se refiere a puntitos, que es más fácil entender, ¿no? Pero en realidad son prismas, y estos prismas son de los átomos del éter químico que se insertan en los átomos densos del cuerpo físico. Por otra parte, el éter de vida se encuentra localizado en los lugares que tienen que ver con la propagación, la reproducción y el mantenimiento de la especie. Ahí ustedes los ven en esos círculos amarillos con la letra negra que dice V, es de vida, y allí están, en el caso de los hombres, en el área genital, y en el caso de la mujer, allí mismo en el área genital, pero además en las mamas, porque todo está conectado para el asunto de la propagación de la especie. El éter reflector se encuentra mayormente en el frontal cortex, o sea, en la corteza prefrontal. Pero en estas personas que han desarrollado ya los éteres superiores, el éter reflector es uno de los éteres superiores, pues entonces ya se ve en el aura creciendo de esa manera, que son el aura que le pintan a los santos y las personas que ya tienen un desarrollo mucho mayor en cuanto al camino espiritual, han desarrollado los éteres, y entonces el éter reflector se ve más. Pero no hay éter reflector, digamos, en las manos o en las rodillas. Eso no existe. El éter reflector se localiza en la cabeza porque tiene que ver con el pensamiento y con la memoria. Pero en el caso de las personas ya muy desarrolladas, pues entonces sí, esto se crece tanto, se amplía tanto, que se ve en forma de aura. Bueno, aquí tienen más o menos una explicación un poquito más detallada de cuál es la localización de los 4 éteres en el caso del ser humano. Les voy a compartir esta lámina al final de la presentación. Se la voy a poner en el chat para que la tengan allí en sus archivos. Necesitamos tener un cuerpo vital para poder expresar vida y crecimiento, o exteriorizar las otras cualidades pertenecientes a la región etérica. El cuerpo denso es la copia exacta, molécula por molécula, del cuerpo vital. Es necesario el tener un cuerpo vital, un cuerpo de deseos separados, para poder expresar las cualidades correspondientes de los diferentes reinos. El reino mineral no posee un cuerpo vital separado, y como consecuencia no puede crecer, propagarse o mostrar vida sensible. Únicamente el éter químico está activo en el mineral. El cuerpo vital del hombre es femenino o negativo, mientras que el de la mujer es masculino y positivo. En el ser humano, vemos que los 4 éteres son dinámicamente activos en su bien organizado cuerpo vital. Para manifestar sentimiento y emoción,
Es necesario tener un vehículo compuesto por materia del mundo del deseo y una mente formada por la sustancia de la región del pensamiento concreto para que el pensamiento no sea posible. El cuerpo vital es el constructor y restaurador de las formas densas. El lenguaje humano puede expresar sentimientos y pensamientos. El desarrollo del pulgar da al humano una ventaja evolutiva y coloca su cuerpo en una clase aparte, más allá de los tres reinos inferiores. El cuerpo vital, excepto bajo ciertas circunstancias, no abandona ordinariamente al cuerpo denso, hasta la muerte de este último. Muy bien, amigos. Hasta aquí la presentación de hoy. Eh, Voy a compartirles ahora la lámina y también les voy a compartir los 10 puntos para que los tengan en sus récords, en sus archivos. Abierto los micrófonos para que recibir sus comentarios, sus aportes. Y ahí les compartí la lámina y las dos partes de los 10 puntos a recordar para que los tengan en sus archivos guardados. Adelante, Rosa. Y buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo tengo una inquietud con esto del éter. Cuando pues una persona sufre el desmayo o otras pues causas, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención es en el caso de los epilépticos. Ellos cuando sufren un ataque, ellos pareciera pues como que si su cuerpo se descompensara totalmente y cuando vuelven a la normalidad, es como si empezaran a acomodarse. ¿Eso aplica para también ahí o hay otro caso más especial con ellos? Bueno, hasta donde yo sé, Max Heindel no habla específicamente del caso de las epilepsias y eso, o sea, ya eso es un caso de una condición médica específica, ¿no? Porque más bien lo que se refiere Max Heindel precisamente en la presentación de hoy es cuando la persona se desmaya o cae de una altura o se hiela, o sea, está bajo una temperatura muy baja y entonces eso también tiene un efecto parecido, ¿no? Pero en el caso de la epilepsia no sé exactamente si funciona de la misma manera, porque como eso es algo que tiene que ver con el cerebro, hay una disfunción en un área del cerebro, que es lo que le llaman el foco epiléptico, ¿no? Pues eso quizás tenga otra canalización dentro del asunto de el resultado que ofrece en lo que es visible para la persona, ¿no? Que es el ataque epiléptico o el
ese tipo de reacción que tiene la persona cuando está bajo los efectos de esa cuestión. Ahora, sí sé por otras lecturas que la epilepsia tiene que ver con Urano, igual que lo que se llama el mal de San Vito, que es la persona que tiembla un miembro o alguna parte que no puede controlar porque eso es incontrolable, pues entonces eso sí tiene que ver con eso, pero no sé si tiene que ver directamente con esta explicación del cuerpo vital que ha dado Magender en esta parte del capítulo 2, que lo explica como para que se sepa de que hay una relación entre ese evento y el regreso del cuerpo vital al cuerpo denso, que es cuando se sienten esas sensaciones de cosquilleo y ese tipo de aturdimiento, vamos a decir, ¿no? Ahora, ya en el caso de la epilepsia, no sé si a lo mejor Marco o Alberto tienen algo que agregar ahí. Yo no lo he leído, yo no tengo referencias de eso y no sé si McKendall lo habrá tocado en alguno de sus escritos. No, efectivamente, Hendel se refiere en las enfermedades que son mentales, ¿no? Fundamentalmente a una desconexión entre los vehículos. O sea, desconexión entre el cuerpo denso y el cuerpo vital y cuerpo de deseo o cuerpo de deseos y la mente. Entonces, establece ahí algunas enfermedades de ese tipo, pero no habla así del cuerpo vital en el caso de la epilepsia. Bueno, aunque la epilepsia yo no sé si se considera en sí una enfermedad mental porque es más bien es física, o sea, es del cerebro, es de la conexión neuronal, pero no es mental como de Bueno, desajuste con la realidad, ¿no? Digo yo, no sé. en realidad todo lo que tenga que ver con la parte neuronal o del cerebro se establece como una afección mental, aunque sea física. Bueno, neurológica, pero Claro, mental y neurológica son diferentes, ¿no? Porque mental es una cuestión psiquiátrica. Es decir, no necesita tratamiento físico, ¿no? Lo que es directamente en el cuerpo denso, quiero decir. O sea, no directamente en el cuerpo denso y el tratamiento mental sí. O sea, no es físico, es mental, ¿no? Digo yo, no sé, yo estoy tratando de bueno, buscarle solución también. ya habría que buscar un especialista, ¿no? En lo que es Sí. enfermedad mental Y o, neurológica. o neurológica, Uh si -huh. se asocian en algún aspecto. Porque acuérdate que para la ciencia la mente está en el cerebro Claro. y entonces una afección en el cerebro produce una afección mental. Para la ciencia, para la ciencia. Sí. Bueno, McHendel, yo, por lo menos yo sí, no he leído nada que tenga que ver directamente con la cuestión epiléptica y la relación en cuanto a lo que se explicó hoy del cuerpo vital. Adelante, Susana. Gracias, Armando. Muchas gracias por tu clase, como siempre, maravillosa. No, solamente quería decir que las esquizofrenias, por ejemplo, siempre son lesiones que hay físicas en el cerebro, las esquizofrenias, ya cuando son la parte que se dice que brinca el charco, que son la psicosis, no las neurosis. Pero aún en el caso de las neurosis, que son más leves, siempre hay un desbalance químico en el cerebro o casi siempre hay desbalances químicos. Por eso es que se manda muchas veces medicamento, aunque sea cosas leves. O sea, ya a la vez que hay un desbalance químico, pues ya hay un problema físico, en el cerebro, hay un problema físico. O sea que eso sí se debe Claro, tener en está cuenta. vinculado estrechamente una cuestión con la otra, ¿no?
Sí, porque hay personas que dicen, no, lo que tiene, está nervioso, está deprimido, está esto, sí, pero está deprimido, pero a veces hay un problema químico, hay algo en el cerebro que está desbalanceado y ya eso se considera una enfermedad. Sí, claro. Sí, definitivamente la depresión es un desbalance químico en el cerebro. Claro, Y y así total. mismo. Y cuando hay una esquizofrenia, pues ya pueden haber lesiones. Y de hecho, lo que es la epilepsia, en la epilepsia sí se puede ver también que hay ya más profundo en otras lesiones en lo que es el cerebro, la corteza, se pueden ver otras cosas. Sí, sí, Mm. sí, sí. No, era eso, amigo. Gracias, Susana, por No, tu opinión gracias a ti. experta. Gracias a ti siempre. Dice Roberto Brenes que se dice que la epilepsia es consecuencia de las prácticas espiritistas en vidas anteriores, cuando la persona ha sido medium. Esto, pues, bueno, no sé, no sé, o sea, quién es el que proclama esa. eh, yo no tengo noción de eso, no tengo conocimiento de esa vinculación, o sea, de que las personas con epilepsia actualmente sea a consecuencia de prácticas espiritistas en vidas anteriores, como las que son medium. Eh, no sé si Marcos conoce algo de eso, de la literatura de Heindel. No recuerdo, no No, recuerdo, pero pudiera ser, no lo descarto, habría que buscarlo. claro, 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 claro. Orianita, adelante. Gracias, gracias Armando. Muchas gracias por tu hermosa clase. Yo quería dar un ejemplo que a lo mejor les sirve a todos los que estamos presentes. En la película Ghost, Fantasma, La sombra del amor, que es una película muy conocida, se ve cuando al cuerpo físico de él le dan un disparo y él sigue corriendo detrás del atacante y de repente se da cuenta que no es él, como se siente como no es él, mira hacia atrás y ve su cuerpo que ella, su pareja, lo tiene sujeto y está llorando. De ahí ese es el cuerpo vital que ella va corriendo. Como para ejemplo, para que tuvieran una idea más o menos tipo inteligencia artificial, de cómo se separa el cuerpo a veces repentinamente y cuando no se tiene instrucción al respecto, la persona no sabe qué ha pasado, qué situación tiene. Respecto a la epilepsia, tengo una gente amiga psicólogo, así que voy a tratar de consultarles para saber un poco más y ahí a ver si puedo en la otra clase dar la contestación que todos tenemos pendiente. Muchas gracias, Armando. Chao. Gracias, Orianita. Sí, bueno, Susana es psicóloga. Ella precisamente acaba de aportar sobre el tema de las cuestiones mentales y los cambios químicos en el cerebro según las patologías que se conocen como esquizofrenia, obsesión y neurosis, ese tipo de diagnósticos, ¿no? Que sí están asociados a cambios químicos en el cerebro. Lo acaba de decir ahora mismo y he buscado, porque la curiosidad me mata, ¿no? Sobre el asunto de la epilepsia y Max Heindel habla, como recién refirió Marco, ¿no? El caso de la conexión entre los centros de los sentidos del cuerpo vital y del denso está interrumpida, siendo su resultado la idiotez congénita, la epilepsia o el baile de San Vito o parecidos desórdenes nerviosos. O sea, hay una serie, un grupo, ¿no? De estos desórdenes que pueden estar asociados con lo mismo, ¿no? Con la desconexión del cuerpo vital con el denso. Continúa diciendo más gente, cuando la defectuosa conexión se presenta entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos,
O sea, ya estamos hablando de otro vehículo, ¿no? Las condiciones son algo parecidas, pero incluyen la clase cuyo control muscular es defectuoso, como en la epilepsia, o sea, no pueden controlar las contracciones musculares. ¿Ves? El baile de San Vito, que es ese temblor que se produce en personas que no lo pueden controlar en algunos de los miembros o eso. Cuando la conexión entre el cuerpo de deseos y la mente es imperfecta o está rota, tenemos al maniático delirante, violento y peligroso. Fíjense, cuando la conexión entre el cuerpo de deseos y la mente, las otras desconexiones eran entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseo, y entre el cuerpo denso y el cuerpo vital. Eran las desconexiones que producían en algunos casos epilepsia, en otras idiotez permanente, etcétera. ¿Ves? Entonces, continúa McHendel diciendo, el maniático delirante, violento y peligroso. Y cuando la conexión entre el ego y la mente es defectuosa, tenemos lo que podríamos llamar un hombre desalmado, el más peligroso de todos, dotados de una astucia que pone en uso de un modo diabólico cuando menos se espera. Este es el psicópata. El psicópata es el que tiene este tipo de desconexión. Es cuando la conexión entre el ego, que es el ego con mayúscula, el espíritu, ¿no? Y la mente es defectuosa. Tenemos lo que podríamos llamar un hombre desalmado, el más peligroso de todos. El psicópata que aparece ante la sociedad como una persona normal que se comporta normalmente y actúa de manera, pues digamos, hasta ejemplar en ciertos casos, y de buenas a primeras comete un crimen atroz que nadie se lo espera. ¿Ves? Eso es lo que sucede. Dice, también es posible que cuando nos hemos complacido, déjame ir un poquitico más atrás. Por el contrario, aquí está hablando del incienso y del efecto que tiene el incienso para hacer que se puedan introducir entidades a través del humo, ¿no? Y de los palillos de incienso chinos son un buen ejemplo de esta variedad. También es posible que cuando nos hemos complacido en esta práctica por algún tiempo, los espíritus obsesionantes pueden obtener un control tal sobre sus víctimas que las inciten al frenesí, haciéndoles presentar los síntomas de la epilepsia, espumación en la boca, etc. O pueden interferir los movimientos corporales de una manera parecida a la exhibida en el así llamado baile de San Vito. Por lo tanto, la práctica de quemar incienso es muy peligrosa y debería ser vigorosamente disuadida. Él está hablando de que el incienso es un medio de una vía por el cual entidades de otros planos pueden entrar en los cuerpos de las personas que están reunidas con propósitos, digamos, de ese tipo de reunión, ¿no? De atraer seres y demás, ¿no? Entonces después habla lo que anteriormente les mencioné de Urano, paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el Sol, hacen a la persona de tensión nerviosa muy elevada y con emociones sin control, dispuesta a dejarse llevar por su histerismo y a la menor provocación. Predisponen estos aspectos a todos los desórdenes nerviosos, como el baile de San Vito, y que era lo que yo había leído, a la epilepsia y a la falta de coordinación. O sea, Urano en mal aspecto, en un horóscopo personal, pues trae esos problemas, ¿no? La epilepsia y el baile de San Vito. Adelante, Susana. Sí, Armando, no, yo estaba también buscándote aquí, donde en lo que es el cuerpo vital, donde dice, está hablando de cuando van a ser un niño, cuando se le pone delante, ¿no? Todo lo que es el panorama de su vida, explican todo eso, entonces te dice cuando a veces se asusta, ¿no? Y no quiere esa vida que ya había escogido, se dice, en ese tiempo el ego está ya parcialmente cegado con respecto a su naturaleza espiritual, de manera que su próxima encarnación le puede parecer muy dura y a veces trata de retroceder y no entrar en la matriz, estableciendo las conexiones cerebrales adecuadas. Puede tratar de escapar enseguida y entonces, en vez de quedar el cuerpo vital y el denso concéntrico, el cuerpo vital formado de éter puede quedar parcialmente fuera del cráneo físico. En este caso, la conexión entre los centros sensoriales del cuerpo vital y del cuerpo denso queda desajustada y el resultado es el idiotismo, la epilepsia, el baile de San Vito y otras afecciones nerviosas congénitas. Todo está conectado, me imagino yo, porque aquí no hay nada que no tenga una conexión una cosa con la otra. O sea que siempre de una forma o de otra, gente da una misma explicación y por supuesto que yo me imagino que cuando esto suceda, pues entonces Urano está haciendo su trabajito por ahí.
O sea que todo debe tener una conexión. Y aquí, en lo que es la parte más científica, yo busqué para leer la epilepsia, es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención o el comportamiento como movimientos corporales. Las causas de la epilepsia ocurre cuando, esto es la parte científica, cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitado y irritable. Como resultado de esto, las células cerebrales envían señales eléctricas anormales. Esto ocasiona convulsiones repetidas y, bueno, lo que dijimos anteriormente ya, es impredecible. Entonces aquí ponen, pero bueno, esto no es la clase, te ponen lo que es el cerebro y te ponen donde pueden ser los daños y una serie de cosas más. Nada, todo es como tú decías, Armando, como tú has estado explicando. Sí, ¿no? Y Urano tiene que ver con la electricidad y como el cerebro trabaja con Por electricidad, supuesto, por supuesto, precisamente de ahí viene, claro, de ahí viene por esa supuesto. condición. Sí, 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 sí. Gracias, Susana, No, gracias. gracias a ti, Armando. Orianita, adelante. Gracias. Yo me quedo preocupada. Si Rosita, le voy a decir, está preguntando por algunas razones. Siempre preguntamos porque tenemos un pariente, algo, no le voy a preguntar eso. Pero cuando pasa una cosa así, me da preocupación. Al final se cree a veces que nada se puede superar. Y no, Max Handel nos dice que todo se puede superar y que nosotros las estrellas indican, pero no obligan. Luego nosotros sí podemos hacer un cambio en nuestra vida, aún con los defectos que tengamos, aún con los problemas que tengamos, puesto que en Biblia Esotérica hay una clase muy hermosa donde se dice lo siguiente: al más grande de los pecadores, el más grande de los santos. O sea, la persona que tiene más defectos, más problemas y logra vencerlos, es justamente la que más asciende en el camino espiritual, puesto que ha tenido que luchar más intensamente con todo lo que tiene. Y si recordamos bien, en la Biblia misma, Jesucristo le dice a Pablo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, que no lo conoció, fue uno de sus mejores discípulos y uno de los que ha escrito nuestra más hermosa, lo más hermoso que tenemos en el servicio, que habla sobre el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede. Entonces, tampoco hay que afligirse cuando aparece alguna de esto y creer que estamos con una marca, puesto que todo va cambiando y nosotros mismos, nuestro propio ser puede cambiarlo con el trabajo que hagamos dentro de nuestra vida. Eso es lo que quería decir, Marcos. Muchas gracias. Gracias, Adriana, gracias. Esto, sí, sí, claro, eso es así. Adelante, Rosa. Mire que, pues de todas maneras, por todo lo que yo he escuchado, de todas maneras hay una afectación del cuerpo vital ahí. Y porque es que yo veo que ellos como que se desconectan. Cuando ellos están volviendo a restaurar su cuerpo, uno los ve con una cosa como muy extraña, como que se les estuviera volviendo a acomodar como sus órganos. Entonces, por eso es que a mí me llama la atención eso, porque no es lo mismo, y ellos se demoran un ratico mientras vuelven y se organizan otra vez su sistema orgánico. Entonces, yo digo, sí, ahí tiene que haber pues un compromiso del cuerpo vital con eso.
Bueno, sí, ya más o menos nos hemos acercado a la respuesta de eso con lo que explicó Susana, lo que recogió ella en las enseñanzas de Max Gender, más la parte científica que aportó también, que si hay desconexiones, o sea, existen desconexiones entre el cuerpo vital y que tiene que ver también con la parte eléctrica que provee Urano. Urano rige la electricidad y el cerebro y todo el sistema neuronal y nervioso del sistema nervioso central y simpático, todo trabaja con electricidad porque es la forma de transmitir el fluido energético, ¿no? Hacia todo el cuerpo para poder funcionar. Y entonces, si existe algún tipo de interrupción, como dice McHenry, o de desconexión, depende del tipo de patología que la persona esté padeciendo, va a tener una consecuencia de esa índole, ¿no? Y la epilepsia es una de esas cosas. La epilepsia tiene que ver con una de las interrupciones de fluido, puede decirse, de fluido eléctrico, fluido nervioso, fuerza vital que se transmita a través de los nervios, ¿no? Entonces sí, la epilepsia pues tiene que ver con eso, definitivamente. Dice Roberto Brenes, dice que algunas escuelas filosóficas aseguran que cierto tipo de enfermedades actuales son consecuencia de prácticas incorrectas en vidas anteriores. Sí, en eso estamos de acuerdo. Entre estas se dice que el cáncer es consecuencia del abuso de las fuerzas sexuales. Y Bernanke dice, la Biblia dice que no debe quemarse incienso fuera del lugar consagrado. Y los inciensos no pueden ser preparados más que por un sacerdote consagrado. O sea que los inciensos de las iglesias no son negativos. Bueno, Max Gender no especifica directamente eso, lo que sí no anima a que se use el incienso, más bien trata de desestimarlo, como que no lo usen, porque Claro. precisamente en el ambiente que esté puede estar, digamos, también una entidad o algo que esté precisamente colocada en esa posición para poderse aprovechar de esa circunstancia de que se está quemando incienso para, digamos, si encuentra una persona apropiada con conexiones débiles en sus vehículos, pues puede tomar posesión de esa persona, ¿no? Es lo que dice McHenry, ¿ves? En la parte que dice que él no trata de que no se use el incienso, ¿no? Que no Hay se que haga, evitarlo. sí, no se haga uso del incienso, sí, sí. Claro. Pero es que en la iglesia católica siempre hacen eso de el Sí, incienso. sí, bueno, no, y no la Iglesia Católica, de muchas religiones, muchos rituales se usan incienso, Ya, los hindúes, los sí, chinos, muchos rituales. Dice, claro. precisamente él dice, ¿no? Dice, por el contrario, si el incienso ha sido compuesto por alguien que ignora el ocultismo, tal vez alguno que tiene en mira un motivo egoísta, entonces este incienso constituye un vehículo para espíritus de una naturaleza parecida que se Mm, revisten con el humo y el olor, entran ya, en ya. los cuerpos de los presentes en el lugar donde se quema el incienso y les incitan a cometer actos de intemperancia y sensualismo. Entonces ahí agrega, los palillos de incienso chinos son un buen Ya, ejemplo de esta variedad. También es posible claro. que cuando nos hemos complacido en esta práctica por algún tiempo, los espíritus obsesionantes puedan obtener un control tal sobre sus víctimas que las inciten al frenesí, haciéndoles presentar los síntomas de la epilepsia, porque se está refiriendo a la epilepsia, pero dice que son los resultados de quemar incienso. Está en el capítulo, la pregunta 148, el párrafo Ya, 5. Ahí es donde habla sí, del asunto de los inciensos, ¿ve? Entonces dice que por lo tanto la práctica de quemar incienso es muy peligrosa y debería ser vigorosamente disuadida. claro. Y ya se usa bastante. Vigorosamente, sí. Perdón, no, sí, perdona, disculpa.
No, 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 Y ya, dice, ya, que leí no, eso, es ¿no? que se usa mucho el incienso, pues mucha gente lo pone en sus casas, en el comercio también, lo ponen en las tiendas, todo. Yo sé, sí, yo sé, yo sé, yo Entonces, sé. re malo, pues. Adelante, Susana. Sí, que estaba viendo lo que dijo el amigo Roberto Breni, y aquí en el Velo del Destino también nos dice, Hendel nos dice que la histeria, la epilepsia, la tuberculosis y cáncer fueron comprobados como resultado de erróneas propensiones de la vida pasada. Se observó que aunque muchos de los sujetos que se examinaron habían sido en las vidas anteriores casi maniáticos en la satisfacción de la lascivia, eran al mismo tiempo de naturaleza altamente devota y religiosa, y en casos tales parece que el cuerpo físico generado en la vida presente era de salud normal y su incapacidad únicamente mental, mientras que en otros casos en los cuales la indulgencia para con la naturaleza pasional estaba unida con un carácter maligno y una cruel consideración hacia los demás. La epilepsia, junto con el raquitismo, histeria y una deformación corporal, fueron los resultados de la constitución de la vida actual, y también frecuentemente el cáncer, especialmente del hígado y del pecho. Eso me acordé con lo que dijo el amigo Roberto Brene. Sí, 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 esto es, más gente yo sabía que sí, hablaba de que muchas de las enfermedades que traemos son precisamente debilidades que tenemos por haber infringido las leyes de la naturaleza en vidas anteriores, y eso se trae como respuesta para poder aprender la lección de que esas leyes no se infringen, para que la persona pues tenga la experiencia que pueda subsanar ese error del pasado. Pero sí, definitivamente muchas de las enfermedades son consecuencia de eso. Terrible, ¿eh? Y Sí, tanto cáncer que hay ahora. sí, 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 sí. Yo tengo una duda. Em, Adelante. bueno, antes que nada, muchas gracias, Armando, por tu presentación. Por nada, por nada. Em, me, Se me ocurrió la pregunta mientras escuchaba lo de las consecuencias y las enfermedades y las consecuencias en otras vidas. Pero entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí en estos estudios y diferentes personas en diferentes escuelas, y podemos llegar a este punto donde entendamos la relación entre las enfermedades y las consecuencias y pasadas vidas. Pero ¿de qué sirve o cómo le sirve entonces a alguien que pasa por esta vida sin tener la menor idea de estas explicaciones, como nosotros las estudiamos y las vemos? O sea, mueren sin tener idea de que esto fue debido a un comportamiento en una vida pasada. Entonces, ¿cómo les sirve? ¿O les sirve, no les sirve? ¿Cómo, eh, en- ¿entiendes mi pregunta? ¿Me estoy explicando bien? Perfectamente, te entiendo perfectamente. Bueno, mira, hay dos cosas. Antes de que ese ego renaciera de nuevo, él tuvo una visión de cómo iba a ser su vida. Y esa visión de cómo iba a ser su vida, se sabe, ese ego sabe que ha sido el resultado de sus transgresiones anteriores, porque él pasó por un purgatorio anteriormente y él tuvo que purgar con dolor las cosas que hizo, ¿no? Hay algunas cosas que no terminan de purgarse en el purgatorio y tienen que venir en este renacimiento con esa situación, con ese problema, ya sea de salud o de digamos, cuestión social, o de eventos que tenga que ver con la familia, lo que sea, el tipo de problema que tuvo en las vidas anteriores. Y entonces esa persona, cuando acepta su panorama de la vida, el que le enseñan allá en el tercer cielo, él sabe qué cosa es lo que está sucediendo allí con él. Lo que sucede es que en el momento que renace olvida para poder enfocarse en la vida en que está cumpliendo en ese momento, pero la experiencia mala que está pasando, o supuestamente mala, porque no es más que una
redención del el pecado o la transgresión que él cometió en vidas anteriores, sí lo asimila, porque una vez que después ese ego desencarne y vuelva de nuevo a los mundos superiores, él va a ver el resultado de ese sufrimiento que tuvo en esa vida y va a comprender que es el pago de lo anterior, o sea, de las vidas anteriores, y va a entender de que eso ya no se hace más. Y de hecho, muy probablemente más nunca cometa el error ese que cometió, porque la experiencia ha sido tan fuerte, ha sido tan dura, que ya a la vez que cuando él pasa del purgatorio y pasa después al primer cielo y asimile las cosas buenas que hizo, tanto como dejando las cosas malas en las regiones inferiores, pues esa persona resume la quintesencia de esas actividades y sabe ya qué cosa es lo malo, qué cosa es lo bueno, y no va a repetir lo que ya pagó en esa vida. Hay quien sí, hay quien vuelve a cometer el mismo error, pero la persona inconscientemente en el espíritu sabe de que eso es una lección y de que eso no lo va a volver a hacer. Por eso hay muchas personas que ya vienen al renacimiento con una ética y una moral que es intrínseca en esa persona, y ese es el resultado de las experiencias anteriores, de haber asimilado el bien de las experiencias anteriores, y ya vienen con eso y no cometen el error porque por principio no lo cometen. O sea, no vuelven a cometer el error por principio porque ya lo tienen dentro de ellos asimilado, ¿no? Y sí les sirve, no tiene que conocer la filosofía rosacruz ni conocer ocultismo para que la experiencia le sea válida. Claro está, si conoce una de estas filosofías, pues va a comprender muy bien y va a tener muchísima más, digamos, resignación, o va a tener mejor enfoque en cuanto a la adquisición de la experiencia por la que está pasando. Incluso va a estar agradecido de que esté teniendo esa experiencia para poder eliminar ya eso y elevarse sobre sus propias bajezas, ¿no? Y así es como funciona, así es como yo lo entiendo. No sé si alguien más quiere Sí, sí. aportar, No, no, ¿no? sí, es muy cierto. Hace todo el sentido. Además que me recordaste de que es así. Por un momento me confundí en pensando en personas que han pasado en estos días, conocidas mías, y con cáncer, y que no, que no tienen nada que ver. Inclusive otras religiones diferentes a no cristianas. Pero sí, es muy cierto. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hace todo el sentido. Muchas gracias. Ok, pues nada, Diana. Orianita, adelante. Gracias, gracias Armando. Ya dijiste casi todo lo que yo pensaba decir. Justamente ese es lo que tenemos que tener claro, que si venimos con algo, no desesperarnos. Estoy hablando por todos los otros y por los alumnos nuevos que hay, sino saber, somos en este momento unos privilegiados, puesto que conocemos cómo debemos trabajar en nosotros mismos para nuestro crecimiento espiritual y para ir acercándonos poco a poco al camino que nos trazó Jesús Jesucristo. Luego, si nosotros sabemos todo lo que hay que hacer, ¿para qué lo vamos a repetir? Simplemente tenemos que ponernos a trabajar en ello. Retrospección, concentración, observación, etcétera. Tenemos que seguir trabajando, adquiriendo el conocimiento y sobre todo haciendo labor de servicio, ayudando a otros que no tenga este conocimiento. Si hacemos eso, a nosotros también nos van a ayudar a solucionar y a superar las deudas que traemos de destino de otras vidas. Entonces, es el camino, simplemente, es lo que yo les decía. Pablo persiguió a los cristianos, el apóstol Pablo, y sin embargo fue uno de los grandes apóstoles de Jesucristo después. Entonces, todo se puede superar. Depende de nuestro trabajo y aplicando lo que estamos aprendiendo. Para eso es la enseñanza y para eso es el gran amor que tienen los hermanos mayores, que también nos van a ayudar a hacerlo. Muchas gracias, Armando. Gracias, Orianita. Así mismo es, exactamente. Gracias por ese aporte
tan conclusivo. Alberto, estamos en 1:17. Cerramos la grabación y seguimos conversando. Idealmente, gracias Armando. Ok. Vamos a proyectar un segundito la oración y cerramos la grabación y nos quedamos conversando. Porque ya, Vamos a ¿sabe que poner. hicimos una- Ok. Ok. Ahora un caballero que se brinde. La digo yo. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Que así sea.